Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a hablar del presupuesto nacional con el director general de presupuesto, José Rijo Presbó, está con nosotros. Gracias por siempre aceptar las invitaciones al despertador, unas más complicadas que otras, o más postergadas que otras, pero al final siempre viene. Rosa, Ana Mitila, un placer bueno, siempre. fue un placer. muy esperada, ¿verdad que ¿No? sí? Qué bueno que Yo puede soy estar un aquí. hombre de aquí, no me venga, ¿no? Y de gente que tiene capacidad para hacer análisis, ¿no? Gracias. Porque uno de los problemas que tenemos en la comunicación es quedarnos en la información y no profundizar el conocimiento. Bueno, hablando de profundizar el conocimiento, una se pregunta, y a los dominicanos y dominicanas, a todos nos preocupa el derrotero de la economía dominicana. ¿Cómo se van a expresar 1.000 millones de dólares más de la factura petrolera en ese presupuesto que no fue elaborado contando con todo esto que ha acontecido, con que una guerra se iba a extender por tanto tiempo y con los niveles de precio del petróleo? Mira, durante el año 2021, nosotros no previmos en el presupuesto que sometimos el 1 de octubre del año 2020, no previmos que pudiera estar las vacunas disponibles. Sin embargo, cuando llegó enero, que vio la posibilidad de tener vacunas y de hacer un plan de vacunación, el gobierno hizo todos los esfuerzos por implementar este plan y tuvimos que invertir alrededor de 40.000 millones de pesos que no estaban presupuestados. Y una manera de ejecutarlo era, bueno, en el Ministerio de Salud Pública habían 107.000 millones de pesos para todo el año, 50.000 más o menos en la programación para el primer semestre y unos 57.000 para el segundo semestre. Tuvimos que adelantar esos recursos del segundo semestre para el primer semestre, obligándonos a tener que someter un presupuesto reformulado al 1 de julio, porque de acuerdo a la ley no podemos someter antes del 1 de julio una reforma al presupuesto general del Estado. Y eso nos permitió entonces a nosotros poder abrir la economía dominicana y sortearnos uno de los años más difíciles como fue el año 2021. ¿Y qué logramos en el 2021? Disminuimos la necesidad de financiamiento. Originalmente nosotros sometimos que íbamos a necesitar 291.000 millones de pesos y solamente nos quedamos en 229.000 millones de pesos. Es decir, una reducción de la necesidad de endeudamiento de más de 72.000 millones de pesos. Reducimos el déficit al final del año y tuvimos el mayor crecimiento de la economía de toda la región, 12.3%. Es decir, ante una crisis como la que estaba con un país, los países cerrados, pudimos levantar el turismo, le dimos confianza al sector privado y logramos que esa conjugación del sector privado y las políticas públicas desde el Estado lograr que se recuperara los empleos perdidos antes de la pandemia. Entonces sí, ahora cuando preparamos el presupuesto para el año 2022 y lo depositamos el 1 de octubre del 2021, no había guerra. No había guerra. No había guerra, ni exacto. previsión de una guerra. No nos imaginábamos que Rusia iba a invadir a Ucrania. E indudablemente eso ha impactado terriblemente el proyecto de ley de presupuesto que sometimos, que se convirtió en la ley 345-21 de presupuesto general del Estado del 22. Entonces, este año hemos tenido que cambiar las prioridades que habíamos definido en octubre. Pues las prioridades fundamentalmente eran salud, protección social, universalización de la seguridad social. Ya tenemos más de 5.800.000 dominicanos que están asegurados a través de SENASA. Todo lo que es aumentar la calidad de la educación, cambiar el concepto de protección social a través de un programa que abarcara más integral, que ayudara a la gente a superar el asistencialismo, mayor inversión en la producción agrícola, protección del medio ambiente, aumento del trabajo en cultura, con museo, deporte, pero la guerra nos cambió totalmente las Entonces, ¿qué es prioridades. lo que hemos hecho para poder estos subsidios imprevistos
poder cumplir con ellos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos anulado algunas partes del presupuesto. ¿Cuáles han sido para que la gente pueda entender? Bien, entonces nosotros, como lo principal es la alimentación, lo primero que hizo el presidente fue declarar la necesidad de aumentar los subsidios focalizados. ¿Qué son los subsidios focalizados? Bueno, aquellos que van directamente a una determinada población. En el programa Aliméntate, que antes se llamaba Comer es Primero, arrancamos el año con 1.300.000 personas y el presidente ordenó que se incorporaran 300.000 personas más vulnerables, con 1.650 pesos. Eso tiene una implicación de un incremento del gasto en Supérate, en el programa Supérate, de alrededor de 5.000 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde estamos trayendo eso? Bueno, hay un presupuesto de 26.000 millones de pesos para todo el año y estamos lo mismo, trayendo esos recursos que estaban presupuestados para todo el año hasta que logremos introducir en el Congreso un reformulado. La gente antes le llamaba complementario. Exacto. Pero eso no existe. Eso fue un invento. Y un invento que creó una cultura muy negativa en el asunto de la planificación del presupuesto. Y que violaba la ley de presupuesto. Y, bueno, hay una... Si tú haces lo que nosotros estamos haciendo, no está violando la ley de presupuesto, ¿no? Porque no estamos transfiriendo, no estamos cogiendo recursos de educación para pasarlo a salud, ni de salud para pasarlo a la policía. Pero entonces, ¿de dónde que sale el dinero? Estamos extrayendo esos mismos recursos del presupuesto. Digamos que diciembre, noviembre, octubre, que están los recursos presupuestados para esos meses, adelantamos la programación, porque el presupuesto se elabora y se hace una programación anual. Esa programación anual se divide trimestralmente. Cada trimestre se le establece una cuota para comprometer a las instituciones, que no pueden pasar de esa cuota. Entonces, para cubrir ese último trimestre, ¿cuándo van a someter ustedes en el Congreso? Necesitamos reformular el presupuesto. ¿De cuánto, económicamente hablando, y para cuándo? Aquí viene. No puede ser antes del 1 de julio, porque eso no dice. Tiene que ser después del 1 de julio y ver la evolución. También tenemos que ir mirando la evolución de la inflación, porque una de las cosas que nos está impactando terriblemente es que en los Estados Unidos hay una inflación del 8%. ¿No? Entonces, además del subsidio de Aliméntate, para seguir hablando de, porque vamos para largo, ¿no? Para que los fertilizantes no lleguen más caros a los productores agrícolas, 2.400 millones de pesos. Para que el arroz pueda seguir siendo subsidiado a través de pignoración, 450 millones de pesos. Para tener semillas certificadas, 25 millones de pesos. Para tener un pan que no crezca el precio, que no aumente el precio más allá, 700 millones de pesos para la Asociación de Productores de Harina, a los productores avícolas. Eso totaliza 5.400 millones de pesos. Ese subsidio nuevo. Aparte de los combustibles. No, espérate, no llegó, los combustibles van ahorita. Porque, como volvemos a decir, el problema es que la alimentación le llega a los más vulnerables, los menos afectados por la inflación. Entonces, hemos ampliado los comedores económicos. Nosotros estábamos dando, cuando llegamos, 20.000 raciones, ahora andamos cercanas a las 100.000 raciones diarias de comida, que se le brinda a la población en todo el país. Eso ha implicado un incremento de alrededor de 2.000 millones de pesos para los comedores económicos. Pero igualmente, en el plan social, para incrementar las raciones crudas que se entregan a través de instituciones, las iglesias, también hemos tenido que hacer un incremento de alrededor de 1.200 millones. De ahí también le dan a los senadores, a las gobernadoras. Y eso se distribuye para que llegue a la gente que tiene más cercanía con la gente, el que está en la calle, el que está en la... Porque el que reside en la gente donde reside que tiene que llegar las cosas. Y si tú tienes una persona que puede llegar a donde reside la persona más humilde, pues tú se lo das, ¿no? Es decir, hay una distribución, pero es una distribución dirigida a los más vulnerables. Pero también hemos utilizado para que llegue de manera general las bodegas móviles. Más de 9.000 bodegas móviles a través de Inespre, que ustedes recordarán, eso era un cascarón. Hoy Inespre es una institución que le permite a la población, a través de esta bodega móvil o los mercados populares,
de tener un cartón de huevo por 90 pesos. Además, se ha tenido que crear un programa de los jueves de el combo de Inespre, y todo eso ha implicado tener que buscarle a Inespre unos 1.000 millones de pesos adicionales. Es decir, todo eso estamos hablando de cerca de 20.000 millones de pesos adicionales en cuanto a subsidios focalizados. Dígame el total mejor. Esos 20.000 millones de pesos sin la factura petrolera. Sin la factura Sin petrolera. la factura petrolera. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto de todos esos subsidios? Ahora, ¿qué pasa con los combustibles? Entonces, no, y no solamente eso. Se nos va a ir la entrevista y usted no nos va a decir a nosotros. No, vamos con los combustibles. No, pero la pregunta es, los combustibles, la factura petrolera, más los subsidios para la alimentación, el dinero sale de algún lado. Entonces, significa que se le está quitando a la inversión en obras de infraestructura. Vamos. Esa es mi pregunta. No. Bueno, dijo que del trimestre final que lo están Nosotros, poniendo adelantado. Exacto. En combustible, la población, todos nosotros, que es un subsidio, digo, bueno, ¿por qué tenemos que subsidiarlo a todos, a los ricos, a los pobres, a los medianos, no? Pero eso ha significado 20.761 millones de pesos al viernes próximo. Eso significó el mes pasado 1.793, la semana pasada, esta semana, un impacto de 1.793 millones de pesos de subsidio. Ahora, ¿qué ha implicado eso? Eso ha implicado que el galón de gasolina regular estuviera costando hoy en día $6.98 y está costando $4.94. Es decir, la gasolina regular ahora mismo se vende a 274,50. Se estuviera pagando 387,90. La gasolina premium de 293 se estaría pagando 399,33. El gasoil regular de 221.6 que se paga, se estuviera pagando 339.50. Eso es una disminución de un 53%. Y ese galón de gasoil premium, regular, a quien más conviene es al transporte, porque es el que más se usa, y al sector productivo. Y el gasol óptimo de 241 que vale, estuviera costando 359,30. Ahora, ¿qué ha significado eso? Eso ha logrado mitigar el incremento de la inflación. En los primeros 5 meses, si no hubiésemos estado dando este subsidio, iba a ser peor. La inflación en los primeros 5 meses hubiese sido 8.95%. Y la inflación en estos primeros 5 meses es de 4.29%. Anualizada, sí da 9 anualizada. Pero en los primeros 5 meses, como producto de este sacrificio fiscal que está haciendo el gobierno, la inflación se ha reducido en un 4.66%. ¿A cuánto asciende esa solicitud de presupuesto complementario que ustedes van a llevar al Congreso después del 1 de julio? Y si ya tienen fecha. Mira, además de esto, hay que ver que se aumentaron alrededor de 5.000 personas para recibir medicamentos de alto costo. Eso ha implicado un incremento de más de 3.000 millones de pesos en medicamentos de alto costo. Con Omicron, que aparece en enero, hubo que hacer una erogación de más de 2.200 millones adicionales para poder atender esa emergencia. Hay otros gastos con la policía, hay gastos significativos que se comienza ahora con la facilitación, con la capacitación de unos 160 facilitadores, capacitadores en un currículum que es lo que va a después tener el Instituto Policial de Educación. Y esos 160 personas que son elegidas por un comisionado integrado por universidades, van a seleccionar y van a capacitar a estos facilitadores en derecho,
humanos, en manejo de conflicto, en relaciones humanas, en comportamiento, en integridad, en solidaridad, en conceptos, ¿Y cuál en es el principios, en presupuesto de valores. eso? Esos son unos 10 millones de pesos Ah, pero ching. para esa capacitación. Para entonces esos 160, capacitar a 35.000 policías. Porque si no hay desarrollo de las capacidades, si no hay una cultura del tratamiento del conflicto, del manejo de las personas, no hay posibilidad de crear una nueva policía. Porque el proceso, por eso hablaba al principio y decía que uno de los problemas es que nos quedamos en la información y no en el conocimiento. Nosotros tenemos que darle conocimiento de cuál debe ser el trato de un policía, que es un concepto civil de ciudadanía, porque uno de los problemas es que nosotros arrastramos un concepto policial militarizado. Bueno, y es el que se está ejecutando ahora mismo. Y ¿Usted vio en Buenos Aires de Herrera? Y se está precisamente buscando la manera para que el policía sea más cercano con la ciudadanía, que no tenga que ser ahora, ¿qué está pasando? Uno de los combates más fuertes que ha dado el gobierno desde el principio es el combate al tráfico de drogas, al narcotráfico. Aquí, República Dominicana, luego que desaparecieron los grandes capos colombianos, República Dominicana se convirtió en el puente. Y ese puente primero se pagaba con dinero, luego se comenzó a pagar en naturaleza, es decir, dejando un poco de la droga. Rijo, ¿tenemos idea de cuánto nos sale, por ejemplo, ese despliegue que hubo ayer en Buenos Aires de Herrera con helicópteros, tanqueros y armamento eso militar? Es insostenible. Mira, Diario. todo el plan de aquí a Patrullaje mixto. de patrullaje mixto con Sutran, tienen unos incentivos y está representando alrededor de unos 450 millones de pesos. ¿Al mes? No, ¿En el año? no, es lo que está proyectado hasta disminuir y decirle a los delincuentes de que la autoridad se va a imponer, de que el orden se va a imponer. Ahora, indudablemente que mucha gente habla y dice, bueno, es que son los pobres los delincuentes. No, es que los delincuentes están en todos lados en República Dominicana. Y hay que ver que las cosas no son tan coyunturales. Sí, en el gobierno pasado. Va cuando hay ex altos jefes sometidos a la justicia. Sí, decía, en el gobierno pasado irritaba a la población la cantidad, la profusión de propaganda, de anuncios gubernamentales en los medios de comunicación. Entonces, bueno, incluso llegamos a calcular que se gastaban hasta más de 10 millones de pesos diarios. ¿Podría decir qué está sucediendo ahora en términos de presupuesto y gasto en publicidad gubernamental? Mira, para que tengamos una idea, en el año 2019 el gasto en publicidad fueron 5.011 millones de pesos. 5.011 millones de pesos de publicidad en el concepto que se registra por lo que se llama el clasificador presupuestario, publicidad y propaganda, 5.011 millones de pesos. Porque hay una parte que era publicidad que no se pagaba como publicidad, sino como servicios técnicos profesionales, que representaba alrededor de 3 a 4 mil millones de pesos por año, que no se contabilizaba como publicidad, pero era parte del manejo de la publicidad. Esos 3 o 4 mil millones de pesos están eliminados, ¿no? Y en publicidad, en el año 2021, se gastó 3.192 millones de pesos. Es decir, que hubo una disminución de alrededor de 1.800 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con la publicidad gubernamental? Por ejemplo, en el año 91, en el año 19, ¿no?, la Presidencia de la República ejecutó 1.185 millones de pesos. En el año 19, 1.185 millones de pesos. Y eso representó el 23.6% de la totalidad de la publicidad del gobierno en el 19. ¿Cuánto ejecutó en el año 2021 la presidencia? Es decir,
la dirección de estrategia y comunicación. Ejecutó 1.622 millones de pesos. Tú dices, pero ejecutó más. Pero eso representó el 51% de la totalidad de la publicidad. Es decir, que la publicidad se ha ido concentrando en una sola unidad, que es la que ejecuta los programas, los proyectos de colocación de la publicidad. Por ejemplo, educación en el 19 ejecutó el 12.2% del total de publicidad. En el 21 ya lo reducimos a un 6%, porque la publicidad se está transfiriendo a ese órgano que se llama DIECOM, a una institución. Porque una de las cosas que estamos tratando, y esto es una de las cosas que más me entusiasma, porque nos ha permitido quedar en el lugar número 9 del mundo en transparencia presupuestaria, y esperamos para el 23, cuando vuelva a analizarse, estemos en los primeros 3 lugares del mundo en transparencia presupuestaria, es que estamos haciendo un esfuerzo enorme entre el Ministerio de Economía, Planificación y la Dirección General de Presupuesto, y con los equipos para que el plan se ajuste al presupuesto y viceversa. Que yo pueda medir qué tú estás logrando, cuáles son tus productos, cuál es el resultado final y cuál es el impacto de ese resultado en la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿qué estamos reduciendo? Estamos reduciendo gastos que no afectan las misiones de las instituciones. Si para una institución lograr su misión, lograr una meta, no necesita comprar vehículos y sin embargo pidió vehículos, esos vehículos se los restringimos. Rigo, ¿no? Remodelaciones, nos quedan como 5 espacio. minutos de la entrevista. Y como usted no me ha respondido, le pregunto por quinta vez, ¿cuándo van a llevar el presupuesto complementario No al existe Congreso? el complementario. Bueno, el reformulado. el reformulado, que al final es lo mismo. No es lo mismo. ¿A Porque cuánto asciende, Rijo, por favor? Pero ¿a cuánto asciende? ¿Por qué no es lo mismo? El complementario se supone que hay un ingreso extraordinario, nuevo, no contemplado. Y lo que menos tenemos es un ingreso extraordinario. Estamos mejorando los ingresos indudablemente y estimamos que vamos a tener mucho más ingresos corrientes. No así unos ingresos de capital que teníamos presupuestados. ¿A cuánto asciende? Es que es el día a día. Estamos trabajando. En esta semana tenemos que evaluar qué va a pasar con el subsidio de los combustibles, por ejemplo. Sí, pero ya ustedes tienen porque una cuando idea se de estableció, hasta el momento. Bueno, ahora mismo, Bueno, si yo proyectara... se estableció hasta 115 Hasta dólares. 115. Y ha estado en las últimas semanas, Entonces, ha sobrepasado. la semana pasada, el presidente dijo, no, vamos todavía a mantener el subsidio. No sé qué va a pasar esta semana, porque de verdad, con un petróleo a 121 dólares, es difícil. ¿A cuánto asciende, Rijo? Puede llegar a 110.000, 120.000 millones de pesos. Que cogeríamos la necesidad, prestado, ¿verdad? No. ¿De dónde lo sacaríamos? Ahí viene la magia. ¡Magia! Vamos a tomar prestado para... En economía no hay magia, usted sabe de eso más que yo. Para ese presupuesto, nivelarlo, vamos a decir. Estamos equilibrando. Estamos tratando de que no nos desbordemos en un gasto no necesario. El gasto de inversión no se disminuye. El problema del gasto de inversión, de los proyectos de inversión, son los procesos. El que no cumple con el proceso, como manda, licitación, tener cuota de compromiso, certificación de apropiación, y eso lleva 3, 4 meses, no puede ejecutar un peso. Ahora bien, hay proyectos de inversión que hay que cubicarlo. Entonces, si no hay la cubicación, si no hay la valoración, la validación, no se paga. Y eso, o no se registra como devengado. Porque el presupuesto tiene varios momentos. Y un momento del presupuesto es el momento del compromiso, el momento del devengado, que es cuando ya se recibe el bien, y el momento del pagado. Entonces, cuando analizamos el presupuesto, lo analizamos desde el devengado. Pero si no me entregan la obra, yo no lo puedo asentar como que ya esa partida se devengó. Y por eso los gastos de inversión no se ven tan rápido. Bueno, apenas de lo programado,
llevamos ejecutado un 50%, es decir, para el primer trimestre, para el primer semestre, nosotros programamos 78 mil millones de pesos. Porque lo otro son 148 mil en total, los otros 70 mil son para el semestre siguiente. Es decir, que es una programación de acuerdo a la programación. Pero ya saben de dónde van a recortar, de obras, proyectos, de todo, construcciones. De todo. Todo aquello que no se vaya a ejecutar. Es decir, por ejemplo, si para un proyecto hay un 40% de inversión, ¿no? Y todavía no se ha llenado todos los requisitos y en julio lo que vemos es que nada más se va a necesitar el 20% ahora y el resto transferirlo para el año que viene. El programa de viviendas, por ejemplo. Ese tiene sus recursos establecidos. Ok. Eso no va a ser afectado. Y va caminando muy bien. Tiene una ejecución de cerca del 50%, que es lo que más o menos deberíamos estar ejecutando. En marzo fue que el presidente anunció las medidas económicas para tratar de amortiguar. Ya se vencen muchas de estas ahora en junio. ¿Cuáles van a extender? Tenemos que revisarlas todas. Señores. ¿Pero se van a extender o van a cesar? Pero es que hay que entender una cosa. Estamos en un estado de emergencia. Aquí hemos facilitado tantas las cosas con la vacunación, con la apertura al turismo, con todo este movimiento económico, con el crecimiento. La economía sigue creciendo y va a crecer. La remesa también. La remesa. Ahora en mayo sobrepasamos el 1.000.000 de movimiento turístico en los aeropuertos. Sí. Óyeme, ¿eso te quiere decir a ti? ¿Siguen siendo la remesa el balón de salvavidas, el balón de oxígeno, el salvavidas de la economía dominicana? No, es parte de turismo, remesa, zonas francas. Pero las remesas están sobrepasa el turismo. Pero sobre todo una cuestión importante. Y es que con todos estos subsidios la gente consume. Y cuando la gente consume, crece la economía. Ahora, tenemos un problema de abastecimiento internacional. Un flete antes costaba ¿cuánto? $2.500. ¿Cuánto cuesta ahora un furgón? 15.000, 17.000. Y eso todo lo importamos en República Dominicana. Aquí ensamblamos. Aquí ensamblamos pollo. Si no se importa el maíz, el trigo, no tenemos pan, no tenemos pollo, no tenemos nada. Porque se construyó un desarrollo en República Dominicana de servicio exclusivamente. Y no se impulsó todo el sector privado en industrialización. Entonces, cambiar la estructura económica del país lleva tiempo, ¿no? Como la cultura también del manejo del Estado, del cumplimiento, de la transparencia, sí, de la rendición de cuentas, de la impunidad, ¿no? Porque, mire, no hay impunidad. Pero mire, Rigo. Y todo lo que se denuncia, que se haga, se investiga y si hay que sancionar, va a haber sanciones. Bueno, es decir, hay casos. Es decir que este es un gobierno que está comprometido a darle seguridad a la gente de que cada peso que paga de impuestos sea bien utilizado. La provincia ahora están recibiendo a los funcionarios en el gobierno en la provincia. Hay un poco de incoherencia. El presidente había dicho que no se utilicen los vehículos oficiales los fines de semana, pero esto se hace los domingos. ¿Cuál es el monto estipulado para el desplazamiento de esos funcionarios a las provincias que han sido asignadas? Mira, cada quien asume su responsabilidad. Cuando a mí me tocó ir a la Altagracia, ay güey, yo fui con mi gasolina, con mi vehículo, y es mi responsabilidad. Es decir, cada quien asume el compromiso de lo que tiene. Este contacto de... Mira, en Higüey me pareció algo interesante, porque cuando los funcionarios hablaban, yo los miraba y yo decía, bueno, aquí tenemos, lo único que tenemos que hacer es que estos funcionarios se reúnan ellos semanalmente, den una revisión de lo que está haciendo el gobierno, lo pongan en blanco y negro y se lo den a conocer a la gente. Porque de verdad, antes la gente tenía
las grandes monumentos, los relumbrones. ¿Cuáles son las obras, las megas obras? ¿No? Claro, si cuando usted va para el sur y ve cómo va la circunvalación de Azua, cómo va la circunvalación de Baní, cómo va hacia Pedernales, lo que va a pasar en Pedernales, pero hay cosas que no se ven. El año pasado, José Río, y eso no es... 1.400.000 personas, Ana Mitila. 1.400.000 personas que tenían 20 y 30 años que no tenían agua, tienen agua. José Río, ahora esos son no... tubos que se meten que no se ven. ¿Eso no es una campaña reeleccionista adelantada? No, no, eso es una... Pero ¿para qué tiene que ir el director de presupuesto a Higüey? Óyeme. Porque ahí hay una gobernadora, ahí hay senadores, ahí hay diputados. Mi querida amiga, el compromiso es con el cumplimiento de la ley y de que los recursos se están utilizando correctamente. No es el director de presupuesto que fue, es la persona comprometida a que los recursos se utilicen bien, como siempre lo he hecho en mi vida. Sí, pero entonces, el ministro de Turismo, el ministro administrativo de la presidencia, hasta el de Hacienda. Además hay una cuestión, mis queridas amigas. La fiscalización y control es necesario. Si tú no vas al territorio, si tú no ves, por ejemplo ahora, nosotros estamos trabajando con 23 municipalidades. Pero no hay que desplazarse, Rijo, para ustedes verificar. Pero espérate, yo estuve en Barahona, los otros días estuve en La Vega, estuve en San Francisco de Macorís, estuve en Jarabacoa. Se gasta un dinero, Rijo. Pero ¿en qué yo estaba? Pero perdón, ¿en qué yo estaba? ¿En qué yo estaba? Nosotros estamos trabajando, ayudando a los gobiernos locales a crear una nueva estructura programática. ¿Qué es lo que es eso? Ayudar a los ayuntamientos a eficientizar sus recursos, definiendo cuáles son los servicios y bienes que brindan y qué recursos utilizan, haciendo un levantamiento con ellos, con los técnicos nuestros y los de los ayuntamientos, levantando toda la información. ¿Qué es lo que hace un ayuntamiento? ¿Con qué recursos? Ven acá, tú eres el de parques, ¿qué es lo que tú haces en los parques? Pero mira, eso no le corresponde al Ejecutivo. Óyeme, eso le corresponde a la Liga, FEDOMO, orientarlo a ellos con eso. No, es una responsabilidad, porque se están mezclando, Rico. Los fondos que se transfieren a los ayuntamientos tienen que tener un control también, tienen que tener una eficientización, porque una de las cuestiones que había en este país, ese es el divorcio entre el gobierno local y el gobierno central. Si no hay una conjugación entre lo que planifica, por ejemplo, ¿dónde se debe hacer una escuela? Donde el Consejo de Desarrollo Municipal, integrado por la alcaldía, por las representantes de la sociedad civil, por los gremios, por los profesionales, determine dónde va la escuela, que no sea desde aquí arriba. Tiene que haber una conjugación en el territorio. Ana hablaba ahorita de la nómina, pero ahí nos pusimos a hablar los tres al mismo tiempo. Sí. La nómina pública, que habían ustedes mencionado inicialmente como un logro, que estaban reduciéndola. Ya eso está en el olvido. Se ha incrementado nuevamente después de un tiempo la nómina, pero hemos visto, yo que vivo revisando distintas nóminas de varias instituciones, que los salarios también han sido incrementados. Mira, una de las cuestiones que más encontramos fue la gran distorsión de nómina. Habían nóminas que no eran nóminas, que se pagaban como transferencias corrientes. Esas tuvimos que transparentarlas, reestructurar los órganos. Por ejemplo, en presupuesto yo tuve que hacer un nuevo manual de organización y función con una nueva escala salarial. ¿Por qué? Porque un analista de presupuesto con maestría estaba ganando 45.000 pesos. Y estaba manejando 5 instituciones, una de ellas que maneja 200.000 millones de pesos. Entonces, ese analista tiene que tener mejor salario. Ahora, ¿qué ha pasado con el incremento de lo que es remuneración? 30% de incremento a los médicos, enfermeras, bioanalistas, todo el 30% de incremento del año pasado. Ya se lleva un 60% de incremento a los policías, para ir camino a los $500 que prometió el presidente, ¿no? Se ha incrementado las pensiones, que es parte también de eso. Por ejemplo, hace 2 semanas el presidente de la República ordenó, y ya esos recursos lo teníamos identificados, una cosa absurda, una viuda de un militar
con una pensión de 1.500 pesos. Wow. ¿No? ¿Y qué se hizo? Más de 5.000 exmilitares, mayormente viudas, se le llevó a una pensión mínima de 10.000 pesos. Pero ya habíamos llevado 194.000 civiles a pensiones a 10.000 pesos. Es decir, que el incremento en ese gasto es más para mejorar al servidor público, porque el promedio de salario de todos los servidores públicos son 28.000 pesos. Sí. Un asunto, unos PRMistas están inventando con crear otra provincia. Otra provincia más aquí en el Gran Santo Domingo. ¿Cuánto significaría eso? Digo, es un botín político, no porque, lo he ¿verdad? contabilizado. Otro senador, más diputados. No, más diputados pero, no. Pero bueno. Más diputados no, porque sí bueno, es la misma población, sí, ni más alcaldes. Sí, pero senadores nada más. Pero un senador más sería, pero significa, y un gobernador y, pero un senador y no justicia. Bueno, todo, o sea, eso abulta todavía más el presupuesto. Bueno, eso es un deseo de hace mucho tiempo. ¿Usted está de acuerdo? Óyeme, eso es un deseo de hace mucho tiempo, desde inclusive cuando se comenzó a discutir la división del Distrito Nacional, todo el mundo decía otra provincia más, pero el distrito era desde el Malecón hasta Monteplata, ¿no? Y desde casi de San Pedro de Guayacane hasta lindando con Villa Altagracia. Y eso se creó la provincia. Se cree que hay una distorsión por la forma de la provincia. Por ejemplo, para tú tener un servicio de justicia, y aquí viene entonces lo que debe ser la descentralización, tú tienes que de La Guayiga irte a Santo Domingo Este, ¿no? Para que te den justicia. Es decir, que yo pienso que más que la creación es la facilitación al ciudadano de poder ejercer sus derechos. Pero no he cuantificado el impacto que tendría esa nueva provincia, pero eso es un derecho que le asiste a los legisladores, ¿no? Y yo, como soy un hombre que cree en el poder legislativo, que hemos impulsado por muchos años su transformación, lo único que lamentablemente no me hicieron caso, y ustedes, y cuando digo ustedes, Ana Mitila, me refiero a esa sociedad que en el año 2001 abogó por el voto preferencial, y nosotros condenamos eso, decíamos que era inconstitucional, que eso iba a crear una división en los partidos políticos, que eso iba a debilitar a los partidos políticos. Elevé una instancia de inconstitucionalidad, pero no fueron capaces de dar la sentencia a favor y eliminar el voto preferencial. Porque si hay algo que le ha hecho daño a la democracia y a la composición del Congreso, es que el que más dinero tiene es el que tiene posibilidad tal vez de salir en una curul, ¿no? Y que en una circunscripción que tiene 2 diputados nada más, los 2 del mismo partido compiten entre ellos. Entonces el enemigo no es el del otro partido, el enemigo es de su propio partido, porque ese que tiene que sacarle más votos para que pueda salir. Mire, usted va a tener que volver pronto. A mí se me quedaron todas las preguntas. Ay, ¿Usted no nos dejó hablar? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la pregunta del público, y la pregunta del público. Y sincero, dice que qué bueno que se nos quedaron las preguntas. No, pero, óyeme, un problema de tiempo, de tiempo. Si estamos en un estado de emergencia que requiere de mucho esfuerzo, crear una cultura de manejo presupuestario conforme a la ley, a la norma, es duro. Y los funcionarios son flexibles al momento de exigirle lo de esta administración del cambio. No es que son flexibles, es que el que no está en las normas y en la ley no pasa. Bueno, ¿usted vio el informe de ayer? ¿Usted vio el informe de ayer? Sí. Lo de Prope. No. Sí. Lo vi como a las 1 de la noche. Que compraron una pintura para pintar tu barrio en Navidad y el 35% no la despacharon. Eso tiene que ser aclarado. Hay empresas que no aparecen, que son fantasmas. Le entregaron aclarado. pintura de esas a senadores, a gobernadores. La distribución siempre tú la tendrás. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos que superar en la República Dominicana. Que no haya necesidad de utilizar las personas más cercanas para que ejecuten cuestiones que son de la comunidad, ¿no? Pero
es parte de esta cultura que yo estoy diciendo, que tenemos que ir construyendo. Yo le pongo un ejemplo. En una licitación que nosotros hicimos para compra de computadoras y equipos, una compañía ganó y dijo que entregaba en 10 días. Y los demás dijeron que eran 45 días. Bueno, si entregó en 10 días los precios, la ficha técnica, todo la cumple, ese ganó, ¿verdad? Vienen y me traen el contrato y yo lo firmo. A los 7 días, esa empresa dice que se va a coger a los 45 días, que no lo puede entregar. Y yo, no, esperemos los 10 días. Se cumplieron los 10 días, no entregó como él dijo, al que quedó en segundo lugar la licitación. O sea, que hay mucho tigueraje de parte de las... Óyeme, es la costumbre. De los Gente que somete un precio menor para después hacer una adenda. O gente que son intermediarios y lo que cotizan no es el verdadero suplidor, es un intermediario que tiene una maqueta, que tiene una estructura, que está pendiente a todas las licitaciones que salen y meten todas las empresas y tienen más o menos los mismos precios. Pero también hay funcionarios... Es decir, hay una necesidad, que se hay prestan, una cultura. pero hay funcionarios que se prestan. Por ejemplo, en el caso del PROPEP, que vuelvo a tocarlo... Tiene que ser revisado el comité de compra, oiga, el comité técnico. Ejecutaron una obra sin haberla licitado. En un informe pasado que se denunció y ahora esto de la pintura. No hay ejecución porque no pasa por Contraloría. No pasa por Contraloría. De algún lugar. Es decir, si se ejecutó, tiene un contrato validado y certificado por la Contraloría. No habían puesto la licitación. Si no está el contrato, puede ser especificación única. Una última pregunta que no me quedó claro para terminar. Sí, tenemos que ir. ¿Necesitaremos entonces préstamos para estamos haciendo balancear el presupuesto? Estamos haciendo como hicimos el año pasado, tratando de que no necesitemos ir al mercado más allá de lo más razonable, ¿no? Nosotros proyectamos un déficit de un 3%, estamos ajustando para no pasar de 3.5, es decir, 0.5%. Eso podría decir que estamos significando de 30 a 35 mil millones de pesos, de forma tal que no nos afecte, no nos impacte tanto en el nivel de intereses que tengamos que pagar a futuro. Porque un problema del endeudamiento son los intereses. La deuda la estamos bajando. La tenemos en un 48 en el sector público no financiero, de 60. Gracias. Es decir que... Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Al director general de Presupuesto, José Rijo Presbó, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Momento de una pausa, al regreso.